Usted cuenta con 20 minutos para formalizar su decisión y los fundamentos de esa decisión. Tiene un máximo de 20 minutos para extenderse sobre esos puntos. Vencido dicho periodo, el tribunal le puede hacer preguntas acerca de lo que juzgue pertinente para que usted se explaye o desarrolle más ampliamente alguna de las argumentaciones que seguramente habrá de utilizar para su decisión. Bien, perfecto. Lo escuchamos. Muy bien. Para la resolución del caso, yo me voy a explayar en base a un análisis sistemático de las conductas traídas en el caso, acorde al análisis de la teoría del delito, en el entendimiento de que los magistrados en sus fallos no solo deben adecuar sus sentencias a cuestiones de índole de razonabilidad o que sea una derivación racional y razonada de los elementos con los que cuenta y que han sido arrimados al juicio, sino también que debe respetar ese análisis sistemático de acuerdo a la teoría del delito en respeto al principio de racionalidad de los actos de gobierno, esgrimidos en la Constitución Nacional en su artículo 1. En tal sentido, reitero, hice un desmenuzamiento de las conductas traídas en el caso de acuerdo al análisis sistemático de la teoría del delito. Comenzando con las conductas, tomé en cuenta las conductas de 3 protagonistas en el caso: Patricia G., Sergio G., que son los que acompañan al señor Miguel G. a la escribanía a la firma de la escritura, y lógicamente también la conducta de Miguel G., que fue quien firma la escritura número 20 que da origen al hecho. Respecto a la conducta, no encuentro ningún elemento que pueda avisorarse como elemento negativo de la conducta de estas 3 personas en cuanto a ausencia de conducta por inconsciencia o fuerza física irresistible en ninguno de ellos, para lo cual considero firme y fijado el primer elemento genérico de la teoría del delito, cuál es la conducta del cual van a predicar los subsiguientes. Adentrándome en el tema de tipicidad, y más precisamente en el intento de ver si nos encontramos dentro de un pragma como situación de hecho de discusión en el caso, llamado esto tipicidad sistemática dentro del tipo objetivo, sí o sí tenemos que adentrarnos en las descripciones de los tipos, los cuales tienen origen en la acusación del Ministerio Público Fiscal. Uno de ellos es el de suscripción engañosa de documento, del 173, inciso 3, y el otro el desbaratamiento de derechos acordados, del artículo 173, inciso 11. Fijados algunos puntos descriptivos de los tipos de los cuales venimos hablando, nos encontramos con la presencia de sujetos activos, sujetos pasivos, un nexo de causalidad en la conducta entre la conducta de los imputados y los resultados acaecidos, utilizando el criterio de la conditio sine qua non, o supresión hipotética del hecho sin que el resultado se borre o desaparezca. Pasé a los elementos interpretables de ambos tipos. Y encuentro que, primero, en cuanto al
hecho descrito en el artículo 173, inciso 3, de suscripción engañosa de documento, de acuerdo a mi interpretación, no se encuentra acreditado el elemento típico, el elemento integrativo del tipo objetivo que significa engaño, en el entendimiento de que, encontrándonos en artículos específicos del delito genérico de estafa o defraudación, los cuales se ven derivados en o casos particulares de estafa o de abuso de confianza, ese elemento engaño, desde mi punto de vista, deberá reunir los mismos requisitos de interpretación en cuanto al engaño o ardid del artículo 172. Lo cual interpreto que, si bien no necesita los requisitos extremos de lo que se denomina en doctrina la mise en scène, tampoco habla de un engaño que pueda ser superado fácilmente por parte del sujeto pasivo utilizando razonablemente criterios mínimos de coexistencia social, como ser que pueda salir fácilmente de ese engaño poniendo la debida diligencia. Por lo que no encuentro, reitero, que la figura de la defraudación por suscripción engañosa llene los requisitos objetivos del tipo objetivo. Sí, en cuanto a la segunda figura de desbaratamiento de derechos acordados, reitero, lo del 173, inciso 3, en base a la conducta de Patricia G. y Sergio G. para con su padre. No cabe duda que ha caído en un error el padre de los dos imputados, pero ese error, reitero, lo voy a utilizar, sí, para una etapa más adelante de análisis, pero no creo que configure el error típico del engaño que requiere el tipo de estafa como el inciso 3. En cuanto al inciso 11, de desbaratamiento de derechos acordados, teniendo en cuenta los elementos o requisitos, elementos interpretables del tipo que deben estar presentes en la tipicidad sistemática, sí encuentro que se hayan acreditado los mismos en cuanto a tornar imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o una obligación referente al mismo bien, la cual había sido materializada en base a un acuerdo previo, a un pacto previo, el cual desde mi punto de vista no necesita más requisitos típicos que el que sea por precio o dado como garantía. En este caso también, según el caso, se encuentra acreditado la entrega de la suma de dinero de parte de el tío Alberto a Miguel G., constituyendo esto el pacto o acuerdo que regía sobre una obligación futura, no perfecta, pero perfectible, sobre el inmueble del que tratamos. Continuando con el análisis, encuentro que una vez asentado el pragma o situación de hecho o espacio de discusión, y a los efectos de corroborar si el mismo espacio de discusión, el mismo pragma es conflictivo, es decir, choca o se enfrenta al orden normativo como conjunto de normas prohibitivas, a lo que se llama tipicidad conglobante, en sus dos manifestaciones, como lesividad o afectación del bien jurídico y como imputación
del hecho como obra propia del agente, encuentro que dichos requisitos sí se encuentran acreditados, según lo que manifiesta el caso, la afectación del bien jurídico propiedad, esto es en base a al bien jurídico propiedad del tío Alberto G., en cuanto a las obligaciones que se le habían acordado o prometido o pactado, mediante la entrega de dinero de su parte como disposición patrimonial. Esta conducta también puede ser perfectamente, por el principio de dominabilidad, imputadas como obra propia a ambos imputados. Pasando al tema de la tipicidad subjetiva, al elemento tipicidad subjetiva, encuentro que esta conducta encuadra en el tipo doloso activo de parte de tanto de Sergio como de Patricia. Y aquí sí vuelvo a la conducta que analicé primeramente de el señor Miguel G., que aquí sí su conducta típica, sistemática y conglobante no llega a llenar los requisitos del dolo por encontrarse sí en error, desde mi punto de vista, en error de tipo en cuanto a los alcances que tenían la suscripción de la escritura a la que fue llevada por sus hijos. En tal caso, considero que, por eso se descarta cualquier conducta típica de parte de Miguel, del padre, por cuanto entiendo que no actuaba en error de tipo, el cual elimina siempre el dolo, y siendo este error, como decíamos al principio, que no llegaba a configurar el error propio del engaño, de la tipicidad de la estafa, considerándolo un error vencible, el mismo sí podría derivar en una eliminación del dolo, pero en un residuo de culpabilidad, siempre y cuando el tipo acepte la figura culposa, lo cual no se da en este caso, con lo cual queda eliminada directamente la tipicidad en cuanto a la conducta de parte de Miguel. De parte de Patricia G. y Sergio G. se dan los requisitos del tipo subjetivo en cuanto a conocimiento de los elementos objetivos del tipo. El caso dice se tuvo preacreditado el pleno conocimiento por parte de los hermanos Patricia y Sergio de la existencia del acuerdo verbal y la entrega de la suma de dinero de este último. Y la voluntad de realización de la conducta en base al conocimiento que tenían de esos elementos del tipo. Analizando posteriormente el choque de la conducta que ya veníamos desvalorando, no con el ordenamiento normativo, sino con el ordenamiento jurídico en general, esto es, la unión de las normas prohibitivas y los preceptos permitivos, a lo que llamamos antijuridicidad, no se evidencian en el caso ningún precepto permisivo que beneficie o encuadre la conducta de los hermanos en ninguna de las causales de justificación aceptadas por el Código. Pasando al